Muy buenas noches, muy buenos días, como siempre, y desde 1998 aquí estamos con ustedes. Gracias al grupo de comunicaciones López Olivier, a todo el equipo de AME Canal 47, a todo el consorcio del grupo López y a este equipo estupendo que aunque a veces no crean que todo es color de rosa, como dicen de los matrimonios, pero a veces nos peleamos, nos enojamos, pero aquí estamos. También un reconocimiento muy especial a ese equipo estupendo que tiene Tayana Mora Ramis con su Ready para Exportar, que permite ediciones y entregas realmente estupendas. Recuerden que existen nuestros canales, de YouTube, tanto de AME como de Metrópolis, como de Ready para Exportar. Y sí, me recuerda Tayana que la semana pasada el trabajo de soporte de cámara lo hizo Carlos Polanco, claro, le hicimos el reconocimiento, eso vale, pero tienes un equipo de edición estupendo, pertinente el reconocimiento a Jesús Corona, que además nos satisface que ya esté muy bien, un joven realmente brillante, trabajador, responsable. Sí, a don Freddy Ortiz, oye a Carlito. Carlito también tiene una lista, Smertin. Esas son las cosas que usted llama a uno nada más para decirle que si usted es de la familia Rosario, que si ahora va para Monteplata. No, Carlito hace una lista de los saludos. Y siempre todo ese grupo que ha participado en Metrópolis durante tantos años, siempre que escucha las menciones aquí, nos lo dice y le envía a ustedes un abrazo muy agradecido. Quiero, así como la semana antepasada le traía, era portadora del mensaje de el buen amigo y exministro de las Fuerzas Armadas, Soto Jiménez, y le traíamos un libro que ya se puso a circular el día de San Miguel, como decíamos, que usted sabe que todo guardia tiene su cábala, ¿eh? Eso hay que analizarlo, pero es así. Se presentó el 29 de septiembre en Santiago, el doctor, claro, aludiendo a Balaguer. Hoy tenemos la presentación de un texto indispensable de Bernardo Vega, como todos los textos de Bernardo Vega, sin lugar a dudas, ¿eh? Este es Las dolosas elecciones de 1994 y su coincidencia con el embargo contra Haití, ensayo histórico. Tal como dice en la presentación del libro el ex diplomático y ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal, la prosa de Bernardo encanta. Tú comienzas a leer y tú sigues, aunque sean ensayos enjundiosos, producto de investigaciones exhaustivas, como nos tiene acostumbrados Bernardo Vega, pero tú no puedes dejar de seguir la lectura. Es importante este tema porque Vega Guarí siempre ha tenido esa alusión a esas elecciones en sus artículos de opinión, en sus conversaciones, y aquí ha logrado compilar, tener incluso testimonios, vivencias de los participantes en ese momento crucial de la vida democrática dominicana. Después que usted lo lee, usted sacará sus propias consecuencias. ¿Quién fue el más sabio? ¿Quién ganó más? ¿Quién perdió? Pero ese es un episodio a todo este equipo joven que siempre dice, pero usted dice unas cosas, doña Carmen, como la semana pasada con el golpe de Estado. Es que no sé cuáles de estos muchachos estaban en el 94, pero aquí la democracia pendió de un hilo y Balaguer hizo una oferta histórica, así como la del Padrino, que no se podía rehusar. Le dijo a Peña Gómez, coge tú 2 y que yo cojo 2, pero no se aceptó. Pero léanlo si ustedes quieren como una novela, para que le pierdan el miedo a las investigaciones. Recomendado de esta semana y de este fin de año, porque ya estamos en fin de año, Las dolosas elecciones de 1994, el trabajo de Bernardo Vega. Y Bernardo tiene una
una hipótesis. Él habla de la coincidencia del embargo contra Haití y de todo lo que estaba ocurriendo aquí. Y dicho sea de paso, en medio de ya la crisis, cuando había explotado, se hablaba de una invasión de los haitianos a la República Dominicana en ese momento. ¿Cuánto se ha vivido en la República Dominicana y cuánto hemos podido superar momentos cruciales, aunque las consecuencias realmente no han sido muy agradables? Y ahora no me imaginaría cómo sería una crisis de tal magnitud, porque yo insisto, y me imagino que si converso con Bernardo, de alguna manera él también esté de acuerdo, que faltan árbitros en nuestra sociedad, faltan personas a quien atenderle un llamado en un momento de crisis para tratar de solucionarla de la manera más racional y más legal posible. Así que busquen en la librería ya Las dolosas elecciones de 1994. Quiero en este primer momento del primer segmento también reconocer el trabajo extraordinario de Wadi Jaques y de Pablo García en la obra Mariposas de Acero. Yo no pensaba que ese producto iba a tener una contundencia como la que ha logrado. Y cuando se trata de Wadis, que dijo que cuando le hizo la propuesta, el libretista le dijo, pero ¿cómo va a ser? Y ahí está una obra que nos debe enorgullecer a todos y a todas, y es una forma de acceder a la historia reciente de la República Dominicana, a la más lacerante, a la más heroica, de una manera artística, bueno, no sé si divertida, pero de una manera no tradicional en nuestro medio, pero muy, muy importante. De importancia hablamos y siguen las solicitud de donaciones para las personas afectadas por el huracán Fiona en el país. Nosotros tenemos la particularidad como país, como forma de ser. El etos dominicano olvida rápido y no estamos lamentándonos siempre, y de alguna manera el país ha seguido. Pero hemos seguido nosotros haciendo los mismos trabajos, diciendo, bueno, no las mismas cosas, sino acomodando el día a día con lo que ocurre, porque no hemos sido afectados por las riadas, los derrumbes, pero se necesita mucho, se necesita la colaboración de cada uno de nosotros, porque en esos lugares del este se sienten los daños, la recuperación va a ser lenta, y es necesaria la colaboración, reitero, de todos nosotros. Hay lugares de acopio en universidades, en iglesias, y lo debemos hacer porque es una manera no solo de ser solidarios y solidarias, sino de apostar por un país mejor. Lo que ha pasado en Florida, como siempre decían los mayores, y ahora nosotros somos los mayores, de la que nos libramos. Pero uno no quiere el mal para nadie, para ningún otro país, para ninguna otra población. Pero si Fiona hubiera tenido categoría 5, lo cierto es que la devastación hubiera sido, catastrófica, como dijo el Centro de Huracanes, y en relación a Fiona, y lo fue aquí, pero categoría 1, y catastrófica en todo ese estado de la Florida. Ahí tenemos imágenes. Yo sé que cada una de las personas que nos están viendo han mirado esas imágenes una y otra vez, desde el 28 de septiembre, también el 29, el 30, aunque ya fue disminuyendo su categoría. Pero miren esa fuerza de esos vientos y miren las consecuencias después, el efecto de esos vientos. No podemos dejar de mencionar a Cuba, pero Cuba siempre mantiene todavía ahora en el siglo XXI esa especie de misterio con las informaciones, ese pensar que ellos pueden controlar todo a pesar de la carencia, a pesar de las restricciones, y se vio a su presidente ir por los lugares de desastre llevando una palabra de aliento, animando a los
los habitantes y siempre apelando al amor patrio, al sacrificio. Pero la verdad que esta temporada de huracanes ha resultado ser muy activa y con unos fenómenos, con una fuerza que hace mucho no veíamos. Porque aquí hubo una especie de quietud con esos fenómenos, pero han vuelto y miren cómo han vuelto. De volver no, sigue la situación dramática en Haití. Ahí no hay ya nada que hacer. Algunos expertos dicen lo que procede es una intervención de alguna fuerza militar, pero mientras el haya va y viene, cada día se multiplica el horror, la crisis de combustibles, la crisis sanitaria, la crisis económica en Haití. Casualmente el día de San Miguel hubo una especie de pánico generalizado en Dajabón porque lo que siempre se ha temido y siempre está ocurriendo, unas pandillas penetraron al cordón de la zona franca. Y como dicen los que estaban ahí, lo de la parte dominicana, ellos entraron en pánico. Como entraríamos en pánico, como sentiríamos pánico nosotros también. Así que es cada día peor en lugar de mejorar. Hay promesas, hay propuestas, pero ahí está ardiendo la situación pendiente en Haití y todavía con aquel discurso que dice que somos nosotros que tenemos que resolver ese problema y ya nosotros más no podemos hacer. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del fenómeno financiero del momento, el fenómeno mantequilla. Y les advierto a todo este equipo aquí que estaba organizando ya en un minibús que Smerling estaba buscando. Sí, don Juan, querían ir todos para multiplicar el dinero. Esperen un tiempecito para ver qué va a ocurrir con este sabio de las finanzas que dice que a él nada le pueden hacer porque él sabe más que todas las autoridades financieras y monetarias de la República Dominicana. Primero Dios y después mantequilla. Vamos a hacer la pausa. Gracias. En estos últimos días, la República Dominicana ha descubierto un genio de las finanzas. Se llama Wilkin García Peguero. Pero Wilkin García Peguero se conoce más en su región, en su zona, como Mantequilla. Y Mantequilla hace milagros. Naturalmente, quien sabe de finanzas, quien sabe de economía, quien sabe de banca, incluso los abogados especialistas en el sector financiero, no solo que se ríen, sino que se preocupan mucho por lo que está ocurriendo con este mago de las finanzas. ¿Qué está pasando con él? Miren las imágenes primero. Son filas y filas de inversionistas que confían en la actitud, en la aptitud también, con C y con P, en las habilidades de Mantequilla para reproducir su dinero. El esquema es fácil y no es la primera vez que lo conocemos. Lo que pasa es que este lo hace de manera pública, reiterada, feliz. El caso de uno de los señores que invita a creer en Mantequilla, él dice que le solicitó a una hija residente fuera la suma de $3,000. Le entrega los $3,000 al señor Mantequilla y al mes él tenía 6,000. Me cuenta alguien que tiene unas tierras por esa zona que le dijo, mira fulano, ya déjalo ahí, no insistas. ¿Por qué la advertencia? La ha hecho el superintendente de bancos. Él ha dicho, es que eso llega a un punto que no se puede sostener, porque me entrega Carlos Polanco una suma, Smerling Rosario otra, el máster otra, don Freddy Ortiz otra, pero llega un momento que se va a agotar mi mismo juego
y yo no voy a tener cómo pagarle al 14º inversionista. Pero él dice que sí, y que él sabe más que cualquier economista y cualquier banquero del país. Y hay un detalle, y lo comentaba la economista Liliana Rodríguez Álvarez en el programa El Matutino Alternativo. Está en el Congreso el proyecto de ley que regularía esos esquemas piramidales que resultan después estafas. Pero mientras tanto hay todo un entusiasmo en esa zona del país, hay todo un peregrinar llevando, como uno lleva a la Virgen de la Altagracia, una ofrenda, todo un peregrinar llevando ahorros, vendiendo vacas, vendiendo casas, para que Mantequilla reproduzca el dinero. Primero vamos a escuchar la oferta de Mantequilla y valore usted quién la puede creer. Y después los testimonios de los clientes de Mantequilla. Es un fenómeno lo de Mantequilla. Ya me decían el jueves que él le había dicho a algunos de sus clientes, mira, por el asunto de la tormenta, no te puedo cumplir esta semana, pero la próxima tendrás multiplicado el dinero. Lo que ocurre en estos casos, y no vamos a ser agoreras ni vamos a augurar que esto va a ocurrir, es que esas personas, cuando ven que ya el esquema Ponzi explota, se van, desaparecen. Mientras tanto, vamos a escuchar a la nueva estrella de las finanzas en la República Dominicana, Don Mantequilla, y vamos a escuchar a la clientela agradecida e ingenua también. Adelante, Esmerle. Dinero que fue ganado por cada uno de esos municipios con dignidad. Nosotros nos declaramos como un fenómeno. Y atención, superintendente de banco, no hay forma de quedarme a nadie. Ha nacido un Albert Einstein en República Dominicana, provincia de Monteplata, Sabana Grande, Boyá. El mejor diseño económico. Y prepárense, economistas, que le voy a dar clase a todos. El pueblo va a apoyar a Mantequilla, el pueblo lo va a apoyar si Dios quiere. A fuego y sangre lo vamos a tirar a apoyarlo. Ha nacido el mejor diseño financiero de inversión del planeta Tierra, logrado por un municipio de un campo humilde, un campo olvidado por lo político, un campo olvidado por lo grande. Y es aquí, nosotros vamos a convertir a un pueblo lleno de prosperidad, un pueblo que avance, pero por favor, Estado Dominicano, devuélveme mi dinero para yo seguir quedando bien. Y no hay forma de quedarle mal a nadie. Es el mejor diseño económico del mundo. El gobierno que viene a la calle como quiero. ¡Suelta el dinero que no es tuyo! ¡Quiero mi dinero! ¡Suelta el dinero que no es tuyo, gobierno! ¡Quiero mi dinero! ¡Suelta, deja que trabajen! Este pueblo destruida, que no hay autoridad que ayude a resolver los problemas de este pueblo. Volvemos después de escuchar a ese filósofo del dinero que es Mantequilla. Mire, hay un tema que yo debatí mucho si dedicarle, aunque fueran 5 minutos aquí en Metrópolis, porque es un caso recurrente. No tiene mucho sentido que uno diga lo mismo sabiendo que no hay posibilidad de que alguien asuma la responsabilidad o nos explique qué pasa. Cuando lo comenté en algunos círculos me dijeron, no, pero mira todo lo que se ha escrito. Y se han escrito muchísimos artículos al respecto. ¿De qué se trata? Se trata de la cantidad de personas que utilizan sillas de rueda para abordar los aviones en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Son personas que no tienen ninguna dolencia, son personas que forman parte de un mercado ilegal, y me cuido mucho de decir ilegal porque eso no está sancionado, y nada que no está sancionado puede decirse que es una infracción, porque en nuestro país rige el principio de que no hay pena ni delito sin una ley previa. Pero ver ese negocio
ver cómo se hace, cómo actúan los buscones, ver que la línea aérea, en este caso Spirit, sabía perfectamente y sabe, y eso está ocurriendo ahora mismo, lo que está ocurriendo, y lo que te dice es, no, pero usted tiene que quejarse. Y todos los que estábamos ahí le dijimos, pero usted lo está viendo. Pero oh sorpresa, esa actitud de la línea aérea con los buscones de la silla de ruedas se cae de bruces cuando tú los ves a los muchachos que se acercan. ¿Usted quiere una silla de ruedas? No, pues yo no tengo problema. No, pero yo se la consigo. Cuando tú los ves que están a la puerta de los aviones, en ese ir y venir, de modo que a ellos los conocen, ellos pasan por migración y es todo un negocio, todo un tráfico. Uno de los casos más lamentables en el mundo ideal, que uno cree que los padres pueden ser ejemplos, fue el de una pareja muy joven, pero estoy hablando que ya ninguno de estos muchachos tiene esa edad, posiblemente unos muchachos entre 20 y 25 años, y el buscón del aeropuerto que trabaja para Spirit se le acercó a la pareja, hizo el acuerdo, mira, yo tengo una silla de ruedas, y quien paga es la madre que estaba al lado siguiendo a los pasajeros antes de abordar. Una lástima, pero eso está ocurriendo en el aeropuerto. Como dije, no me motivé mucho a tenerlo como tema porque se ha discutido, se ha expuesto muchas veces. ¿Y qué pasa? La situación sigue igualita. Eso no le molesta a nadie. Como me dijo uno de los muchachitos, pero a usted le molesta, doña. ¿Usted quiere una? Y yo dije, cuando ya nos tratan así, entonces ya las actitudes deben ser otras. Y a propósito de leyes que no se cumplen y complicidades que sí existen, ocurrió algo en un sitio de diversión ubicado en la Gustavo Mejía Ricard con Tiradentes. Un hecho terrible que provocó la muerte de una persona y el estado realmente calamitoso de otra, que se dice es uno de los dueños del establecimiento. Alguien decía, en Naco no ocurren esas cosas. No, el último incidente de esa magnitud, superable porque fueron siete muertos, ocurrió en el 2007 en la discoteca Loft. Pero ¿por qué es importante esto? En medio de la pandemia comenzaron muchos inversionistas que tienen sus negocios por el sector de la avenida Venezuela y en la parte norte del distrito, a traer sus negocios para el polígono central. Deseo de diversión, de satisfacer esa necesidad de diversión, pero de sus mismos clientes de esas zonas, porque desde el principio a esos lugares no fueron los habituales ciudadanos que viven en el sector La Arboleda o Naco. No van allá. Eso tiene un perfil muy específico. Basta ver los automóviles que están ahí y el talante de los clientes. De alguna manera, la Junta de Vecinos de Naco es muy pacífica, muy cándida, muy apegada al cambio y ellos están muy contentos porque hicieron un parquecito muy lindo frente a Corazones Unidos, lo remodelaron, es un parque amable con los animales, entonces ahí están los muchachitos con los animales, muy bonito, eso es perfecto, pero las construcciones en Naco siguen más arriba de lo que permite la ley y los negocios con los decibeles hasta la madrugada de esos señores seguían ahí hasta el momento de la tragedia. Llama la atención que nadie dijo nada nunca. Bueno, lo de la Junta de Vecinos, ya he dicho que el talante de la Junta de Vecinos de Naco es muy light, muy bonito, muy del cambio, muy comprometido con la alcaldía. Bueno, el mismo compromiso desde antes. Recordemos que la alcaldía ha sido regida por el mismo partido desde el periodo anterior. Alguien me explicaba por qué las quejas en relación a esos lugares, unas discotecas fastuosas, unos sitios de comida, pero que son una tapadera porque atrás un drink, y sitios que con la música a todo nivel funcionan hasta la madrugada.
me decían, no, es que los dueños son un poco peligrosos y con esas personas ahí se acaban los límites de la ética y de la sociedad civil, porque no es un corrupto que tú conoces o que tiene que guardar cierta forma, no. Estas personas son las de, tú sabes, las de plata y plomo. Y yo me preguntaba, pero por lo menos por el ruido. Pero cada vez que pasaba, porque conozco perfectamente la zona, sí me llamaba la atención algo. Y me va a seguir llamando la atención algo. Que hay, no, sin pintar, porque aquí me lo ratificaron, vehículos de la policía y de COBA, del control de bebidas alcohólicas, están cuidando esos espacios para que nadie se atreva a perturbar la tranquilidad comercial de esos lugares. Entonces ocurrió esta tragedia. Me imagino que ya se deben estar moviendo todos los mismos dominó que se movieron desde hace año y medio que comenzaron esos sitios. Año y medio, casi 2 años, con la nueva gestión. Ya se está moviendo una de las personas que tiene que ver con la administración, se les zafó algo, que tiene que tener cuidado, que hablen otros, porque digo, si nosotros hablamos con muchísimos ministros para que nos dejen por aquí. Entonces, o Naco sigue callado, porque en efecto creo que si las razones son las que expuse, va a seguir callado, o va a continuar esa forma de arrabalizar o penetrar un sector de personas completamente ajenas a la arboleda, a los sitios bucólicos de Naco, la iglesia San Judas Tadeo, la escuela San Judas Tadeo, el Club Naco, que ya tampoco es como el sitio que era antes, del gimnasio, de las pizzerías tradicionales. Entonces, vamos a tener que ratificar lo que hemos dicho siempre. La comunidad se indigna y protesta cuando se trata de la corrupción administrativa. Después, la violencia, la violación a las leyes de urbanismo, la violación a las leyes de ruido, llamar al 911. Uno me dijo, no, ¿y cómo yo iba a llamar al 911? Esos son unos calientes que después se dan cuenta y yo tengo hijos, o sea que eso estamos. Entonces, la impunidad, ese discurso tan recurrente, sobre todo asumido por el presidente, a veces yo digo, y al presidente le dicen todo lo que pasa en el país, porque él dice que él está hasta las 2 de la mañana mirando las redes, pero él le llegan esas cosas. Porque si es así, si vamos a hablar de lo que está pasando en Naco, Naco es territorio libre de todo lo que usted crea. En el 2019 yo escribí La indefensión de Naco. La respuesta fue el parque y siguen los sitios de comida en Naco, la pescadería que todos los sábados abre su asunto y no ha pasado nada. Parece que no solo hay que temerle a los calientes dueños de los negocios donde ocurrió la tragedia, sino a los que tienen los anafes, a los que tienen las ventas, a los que tienen y han hecho que Naco sea realmente un arrabal. Hay votantes ahí, pero un votante que lo conoce la alcaldía, lo conocen los diputados, los senadores, por quienes votamos ahí, y es que no la responsabilidad la endilgan más para arriba y esta gente son cercanas, amistosas, pero cuidémonos entonces de Naco y de lo que está pasando en Naco, porque hay serios problemas realmente. Y sí, siempre están esas guaguitas, esos vehículos de protección, de vigilancia a los lugares, no a los ciudadanos, no a los vecinos. Me dicen aquí que un diputado que vive por ahí protestó, pero ahora, antes por las razones que puse, parece que no se podía. Vamos a hacer una pausa para comentar la indignación de don Antonio Marte. Hay que oírlo. Don Antonio está muy, muy indignado y la verdad que cada vez que don Antonio habla, él es noticia por su sinceridad, por su atrevimiento y porque dice quizás lo que nadie más dice.
aunque desde que llegué aquí me dijeron, pero usted va a hablar de que él dijo que en el Senado se pasa hambre. No, yo voy a hablar de lo que él dijo en relación a personas que no cumplen con las promesas ni con la palabra que empeña el presidente de la República. Muy violento el discurso, incluso yo estoy casi segura que de algunos medios quitaron esa información, no quisieron que siguiera para no alterar el medio, pero sí pienso que ya a esta altura el presidente lo llamó y le dijo, Antonio, deja eso así, porque así resolvemos los asuntos. Aquí vamos a hacer la pausa, Esmeralda. El senador Antonio Marte es un aliado del presidente Luis Abinader. Fue parte de los votos que obtuvo el presidente y del respaldo que obtuvo el presidente para lograr el poder. Eso está a ojos vistos, aunque él fue en la boleta del reformista por Santiago Rodríguez, pero era parte de las alianzas, de todo ese entramado estupendo que urdió José Fran Peñaguaba para que la candidatura del presidente Luis Abinader resultara gananciosa. Él es muy pugnaz, dice las cosas de manera dura, enfrenta, pero sin delegar y sin afectar su agradecimiento político, como él ha dicho, por las obras que el presidente ha realizado en Santiago Rodríguez, y sin de ninguna manera negar que él respaldaría al presidente Abinader para el próximo periodo. Ahí no lo tengo claro y me encantaría conversar con el senador Antonio Marte, porque él ya tiene un movimiento. Claro, es más fácil y más atractivo respaldar un proyecto a través de un movimiento que no solo con su respaldo, aunque espérense. Y esto no es aquí entre nosotros, sino aquí y entre el país que nos está viendo. Se necesita la forma del movimiento, agrupación o partido para cumplir con las exigencias formales electorales, pero don Antonio Marte tiene más poder que cualquier partido porque él dirige el transporte en la República Dominicana. Y tener a los transportistas y tener el poder del transporte en las manos, no hay que indagar mucho, ni ser ni sociólogo, ni antropólogo, ni político, ni analista, para saber dónde radica el encanto de don Antonio Marte y dónde radica su poder. Recordemos que cuando la pandemia, él tuvo unas declaraciones muy a su estilo, cuando él dijo así es que los choferes somos perros, y por ahí siguió. Él protege su sector y ha conseguido, bueno, ¿qué no ha conseguido don Antonio Marte? Los corredores del Gran Santo Domingo son de él, lo de la Winston Churchill, tiene su celo entre el mismo sector, pero ¿qué pasa? Él con gran honestidad, con gran sinceridad dijo, mira, yo le he pedido al presidente tales y tales obras para Santiago Rodríguez, tales y cuales favores públicos, colectivos para mi región, y todos han sido satisfechos. De modo que posiblemente, y eso no lo sabemos, pero ya el presidente ha tenido que hablar con Antonio Marte y decirle, mira muchacho, deja eso así, que yo mismo te garantizo que ese tramo de carretera va a realizarse, va a hacerse en el menor tiempo posible. Y sí, eso mismo, al presidente no le gusta tener fuegos encendidos y menos entre ellos mismos, entre sus propios seguidores. Fíjense que la manera de apaciguar los ímpetus de Ramón Alburquerque y de Guido Gómez Mazara, que finalmente son los dos que quedan fuera del entusiasmo del cambio. Yo iba a decir del reino, pero no, porque es que el presidente está tratando cada día de que ellos vuelvan a quererlo, como la canción, Vuélveme a querer. Y lo que se hace, las órdenes que se dan es no mencionar el tema.
Y en eso han sido excelentes en el manejo de las narrativas. Fíjense cómo ahora, quien se atreve a hablar de la Cámara de Cuentas, diferente a lo que se dice, eso es una conspiración para que nos hagan las auditorías, se considera cómplice de la corrupción administrativa. Y a veces tú le preguntas, pero ven acá, ¿y desde cuándo están esas auditorías? ¿Y por qué no habían salido a la luz pública? ¿Y se refieren a los funcionarios de ahora o a los funcionarios de antes? Entonces, hay que hacer sus rejuegos de inteligencia para saber lo bien que lo hacen y cómo apaciguan a la colectividad. Y de eso se trata gobernar en estos tiempos, en la percepción. Sí, con percepción, claro, hasta un tiempo. No nos hemos referido a lo del ministro de Educación y los diputados, porque vamos a ver qué hacen los diputados con una comisión que dijo Pacheco que era lo que debían hacer para interpelarlo. No, con la Cámara de Cuentas no, eso no. Pues vamos a escuchar al apreciado y pintoresco, trabajador, influyente y querido senador don Antonio Marte. Y después, espere, ready para exportar. El ministro de Turismo parece que desconoce la ley 6317. Aquí hubiéramos denunciado, habíamos sometido una iniciativa diciendo que habían en plataforma más de 43,000 vehículos. Dinero, carros que producen 60,000 pesos mínimo mensual y dinero que vuela hacia Europa, hacia los Estados Unidos en una tarjeta de crédito. Y luego de allá para acá se le descuenta el 35% a cada chofer de esa producción. Pero ese dinero se convierte en dólares, señores, y estafan el gobierno buscando impuestos. Y yo no sé qué es lo que está pasando con los que andan detrás de los impuestos, que mes por mes estafan el Estado con 534 millones de pesos. Si usted lo multiplica por el año, eso le está dando 7,000 millones de pesos que están estafando al Estado a través de la tarjeta de crédito. Sin embargo, me sorprende cuando el ministro de Turismo dice que esos taxistas pueden seguir violando la ley, la 6317, porque están autorizados a montar pasajeros en hoteles. Pero él parece que está equivocado, porque el ministro, el director del Intran, lo que está es cumpliendo una ley que aquí se aprobó, que la aprobó la Cámara de Diputados y que la pidió el país. Entonces, él va a tener que buscar la ley, buscar la Constitución y referirse prácticamente a eso para mandar a violar la ley. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Las industrias creativas han sido tema muy recurrente en nuestro programa porque son importantes, son claves para el presente, pero también para el futuro de nuestro país. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con Cecilia Montoni, que es productora, gestora cultural, productora,
ha estado muy involucrada en diferentes aspectos de la vida cultural de la República Dominicana, así que bienvenida Cecilia. Cuéntanos un poco, ¿qué hace un gestor cultural? Bueno, qué linda pregunta. Muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de comentarlo. Yo te decía, me defino como gestora cultural justamente porque entiendo la gestión como este proceso que construye un puente entre el momento de la creación, de esa expresión de los artistas, con ese puente que permite que eso se encuentre con un público y que genere como ese ida y vuelta. Y eso es un proceso justamente, donde en cada parte de ese proceso se generan riquezas y nuevas posibilidades para continuar construyendo. Por eso el rol de gestión me parece, por la cuestión del proceso, es donde mejor me siento. Perfecto. Precisamente uno de los temas, cuando hablamos de las industrias creativas como industria, como generadoras de riqueza, a veces vemos tanto talento por un lado, que no encuentra ese público o ese modelo de negocio en el que se puedan proyectar y pueda ese talento crecer de la forma en que merecería crecer. ¿Cuáles son esos aspectos que tú entiendes que todavía nos hace falta en la República Dominicana para llevar las industrias creativas a otro nivel? Bueno, creo que justamente parte de lo que falta es más actores en cada parte del proceso. Tenemos los artistas y hay un gran potencial creativo, que es la zona de mayor riesgo de este gran sistema que son las industrias creativas, porque es donde está todo por verse, ver qué es lo que funciona, qué es lo que va a llegar. Creo que faltan desarrollar y profesionalizar actores que puedan acompañar a ese sector creativo en ese despliegue de recursos para generar ese encuentro con los públicos y con los consumidores, que se pueda convertir en una fuente de ingresos y en monetizar. En eso también falta justamente, es como un ida y vuelta, uno nunca sabe cuál es la punta del ovillo, ¿verdad? Porque también creo que desde el sector artístico, desde el momento de la expresión, falta un poco como de lectura del contexto de los públicos que ya existen o de qué está necesitando la sociedad, escuchar cuáles son como esas emociones, esas sensaciones, esa percepción que la sociedad y que los distintos públicos o nichos están buscando también en la creación. Entonces, ese estudio de públicos desde el lado de los artistas también es necesario cuando la intención es poder convertir la creación en una fuente de ingresos. O sea, es como vender calefactores en el Caribe, o sea, señores, no hace frío, no tendría sentido. Entonces, tener ese tipo como de aspectos en cuenta creo que sí hace falta. De todas formas, sí veo que algunas cosas están ocurriendo y que cada pasito va llevando al que sigue. O sea, hay que también un poquito de paciencia con eso y de constancia. Sí, cuando hablas de la búsqueda del público, pienso en la polémica que hay en estos momentos, en que, bueno, que si el dembow, que si la música, que si ciertos artistas han logrado la fama o el alcance, y tal vez como otros que tienen otro tipo diferente de arte, no logran trascender, tal vez porque solamente se quedan en un espacio, no buscan ese público tal vez a nivel internacional, tal vez donde tal vez hay una masa crítica para ese tipo de arte, porque en cualquier parte, cualquier nicho puede ser grande si sumamos los nichos de muchos otros países. Sí, mira, creo que la situación por ahí, lo veo como extranjera viviendo en esta isla, la situación de isla genera como algunas confusiones o expectativas, porque además es una isla que está muy bien posicionada en el mercado, entonces, y estratégicamente, geográficamente, o sea, está muy conectada, sin embargo no deja de ser isla. Entonces, creo que hay como una primera lectura muy rápida y muy de fórmula, de esperar que, bueno, el público, la gran masa de público va a llegar a buscarme, entonces yo solamente tengo que crear. Y no hay esta búsqueda de ese estudio, de salir a buscar cuáles son los nichos que pudieran estar consumiendo lo que se está creando. A mí no me gusta generar falsas expectativas y crear, o sea, como asentarme sobre la idea de que hay público para todo, porque tengo mis dudas al respecto de eso. Sin embargo, creo que hay más públicos de lo que estamos viendo.
Entonces hay que salir a buscarlos y también hay que apostar a construirlos. O sea, también el gusto y los gustos y las necesidades se construyen. Eso, la publicidad, digamos, es una industria clave y el marketing nos ayuda a pensar en eso, en cómo construir, cómo aglutinar, cómo conectar con algunos sentimientos o necesidades de distintas generaciones, de distintos gustos, de distintos países, para hacerle llegar eso y trabajar en función de eso, con unas expectativas realistas. No todos los artistas, por ejemplo, pensando en la música, no todos los artistas son para llenar estadios. No sé, un artista que me gusta muchísimo, Jorge Drexler, no llena estadios. Sin embargo, gira todo el año con un gran despliegue de producción, sus canciones generan ingresos, o sea, pero no llena estadio. Entonces, como bueno, ¿cuál es el camino que hizo ese artista? O bandas, no sé, de rock que son muy de nicho. O el cine no es todo cine taquillero de Hollywood. O sea, hay salas de cine en el mundo entero que proyectan, o festivales, o plataformas digitales que proyectan cierto tipo de cine que no es el que consume las grandes masas. Entonces, ¿cómo salimos a buscar eso? Creo que hay que hacer un poquito como ese estudio, hay que estar muy atento a lo que está pasando, y hay que ver cómo ha sido el desarrollo de otros artistas o de otras creaciones o de industrias similares o de países similares que han podido como desplegarse en tal o cual disciplina o tal cual sector de esta gran industria creativa, y estudiarlos y darles como ese seguimiento. A mí hay un artista una vez que me hablaba de que sí, pero yo quiero ser como, y me menciona un artista gigante de República Dominicana que tiene una gran trayectoria internacional. Y yo digo, fantástico, podemos hacer eso. Ahora, en el lugar donde vos estás, es donde estaba ese artista en el 80. Entonces, tu referencia es cómo construyó él en el 80, no lo que él es ahora, para llegar ahí. Entonces, tomarse ese trabajo y poder visibilizar cada parte del proceso e ir creciendo consecuentemente, o sea, no podemos crear una gran fábrica no sé, una gran fábrica de un chocolate que nadie ha probado. Vendamos un chocolate, lo pongamos, lo ofrezcamos, vamos creciendo esa cadena, vamos encontrando dónde está, a quién le gusta, a qué país se puede exportar, y a partir de ahí como que vamos creciendo. Me parece que eso implica manejar un poco la ansiedad y estudiar mucho cada paso. Sí, cuando la gente piensa del éxito de la noche a la mañana, es porque no ha visto tal vez todos los años de presentarse en clubes que nadie conocía, de los trabajos que pasaron todos esos artistas famosos, a veces que pensamos que surgió de la nada y de repente se hicieron famosos y tenían años de trayectoria simplemente que nadie los conocía. Ojo, y también no quita, digamos, que no existan casos que se pegan de la noche a la mañana o que tienen una trascendencia, pero me parece que ahí lo que hay que ver es justamente las situaciones como de esto, de la gente que rodea a ese artista, la capacidad de lectura del contexto del público. Lo dije el año pasado, ¿no?, como medio de relajo, cuando pasó este featuring, pensando en la música, que es donde yo más me despliego, ¿verdad? Este featuring entre Toquilla y Rosalía, que fue un boom que le ayudó a la artista dominicana a o sea, hacer un crecimiento exponencial. Todo su plan de trabajo se modificó alrededor de eso, ya canceló prácticamente todo lo que tenía en República Dominicana porque el mundo la llamó. Y de ahí no ha parado, y no han parado otros featuring. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hay un golpe de suerte, una mirada de una artista internacional, ese acercamiento, pero también fue un momento de un equipo de trabajo y de dos artistas que supieron, o sea, es como que dijeron algo que había muchas personas que estaban esperando que alguien les dijera por ellas. ¿Se entiende? Entonces, ese engage con una generación, con unas jóvenes, con una comunidad particularmente, con una comunidad diversa, que necesitaba que alguien cantara eso, poder leer eso también, digamos, habla quizás no es la trayectoria del artista, pero sí la lectura del contexto y la trayectoria del equipo y de las cosas que van pasando alrededor de esa industria, ¿no? Entonces, sí existen esos golpes de suerte, pero tienen que ver con poder ver todo lo demás que está pasando. Por otra parte, no se puede apostar la carrera y tu proyecto de vida a un golpe de suerte. Entonces, puede pasar, pero lo ideal es pensar en un proceso a corto, mediano y largo plazo, donde eso se vaya construyendo.
y en todo caso estar preparados para esas grandes oportunidades, pero no descansar la expectativa de tu proyecto de vida como artista, o como gestor cultural, o como productor de eventos, o productor musical, en ese golpe de suerte, porque no es la mayoría. Sin embargo, hay mucha gente viviendo de esto en el mundo entero, cada vez más. O sea, que se puede hacer de otra forma. ¿Tú crees que en nuestro país se da suficiente ese enlace entre los diferentes sectores, entre los creadores? Está, por ejemplo, el cine, que ya tal vez se ha internacionalizado más, apoyando a la música dominicana. Está la moda, o la música apoyando la moda. Realmente hay gestores o artistas o espacios para que ese tipo de colaboración se dé de una manera que se refuercen ambas y que ambas salgan más a internacionalizar. Mira, yo creo que esa es una de las carencias que sí tenemos y de las cosas a fortalecer. Se da orgánicamente por la necesidad, o sea, el cine necesita de la música y bueno, ahí estamos. El cine necesita de la moda, o el teatro necesita de... y ahí está. El cine necesita del teatro y ahí está. O sea, es como, bueno, sí se necesitan mutuamente, por lo tanto recurren una a la otra como de manera orgánica, pero no con una visión de sector y de industria estratégica. Creo que sí necesitamos como fortalecer más el crecimiento. Por ejemplo, sabemos que la ley de cine, que es lo que ha sido como la plataforma para que el cine dominicano se esté desarrollando como lo está haciendo, es una ley que viene de alguna forma diferente a otras, de arriba hacia abajo. O sea, es una ley que se diseñó y que nadie del cine la estaba reclamando, ni pidiendo, ni buscando, no vino desde el sector articuladamente, vino de arriba hacia abajo y generó su impacto. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué está pasando, por ejemplo, con el sector de la música que alimenta el cine? Nosotros no estamos ocupando el espacio ahí de manera organizada. Es como, bueno, si nos quieren sincronizar la música, lo hacen, pero no hay ningún tipo como de reglamentación para que haya cierto porcentaje de música en el cine dominicano financiado por la ley de cine. O sea, no, pero nosotros no lo estamos reclamando. No lo va a haber porque no podemos esperar a que tengamos otro golpe de suerte como el cine, que vino de grandes productores, pensado y fue estratégicamente pensado y fue muy positivo, pero fue una ley de arriba hacia abajo, no fue del sector organizado. Entonces creo que sí que estamos desperdiciando un gran potencial de un desarrollo mucho más acelerado y mucho más sólido, por no estar trabajando de manera más articulada entre sectores, con una visión más estratégica. Y eso se ve, por ejemplo, la ley de mecenazgo ahí está esperando que alguien luche por ella, básicamente, porque es un efeméride por año, y me disculpan que diga eso, pero es real. O sea, es como cada paso de la ley de mecenazgo es una vez al año y todavía no se ha ejecutado el primer proyecto. Pero el sector no lo está reclamando, no lo estamos reclamando, entonces, y eso es algo que pudiera impactar en todas las disciplinas. Entonces, evidentemente sí, necesitamos articularnos más y estar como más presentes, y que imagínate, si las cosas creativas, chulísimas y potencialmente comerciales que surgen de manera orgánica por la necesidad de vincularse entre disciplinas, imagínate si eso fuera pensado estratégicamente. Bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero no te podemos dejar de ir sin que nos hable de Caribe Alternativo, de ese grupo de artistas que estás promoviendo y de tu podcast. Bueno, Caribe Alternativo, muy brevemente, te cuento, es una agencia de desarrollo de música emergente dominicana. Trabajamos con esta visión curatorial sobre la música de raíz afrodominicana, pero con lenguajes contemporáneos, o sea, con lo que se ha llamado un poco la escena alternativa. Si bien tenemos nuestro roster de artistas que impulsamos con un modelo de negocio bastante particular, porque los artistas del roster son socios de la agencia también, y se hacen trabajos entre ellos y forman parte de los servicios de la agencia, más allá de su perfil artístico. Más allá de ese roster, que sí, que estamos caminando fuertemente hacia el desarrollo a nivel local, nacional, internacional, creo que Caribe Alternativo ha logrado ser como una referencia y un puente de gestión justamente para ir posicionando la escena y el sonido alternativo dominicano en distintos escenarios, vinculándonos con mercados de música en distintas partes de la región de Latinoamérica, con Europa también, que estamos teniendo presencia en eso, siendo como un puente que conecta entre algunos artistas. Es un trabajo como muy invisible y muy lento, que de a poco va dando sus frutos. O sea,
este año en el mes de julio hubo por lo menos 10 artistas musicales presentándose en un festival en Cartagena, en España, en la Mar de Músicas, todos de la escena alternativa dominicana, que eso surgió también de un primer acercamiento que se hizo hace varios años con la gente del festival, y ahí hubo películas dominicanas, poetas dominicanos, o sea, que son algunas acciones que venimos realizando para poder consolidarnos como un puente, más allá del desarrollo de un solo artista o de un solo proyecto, sino como un puente entre la isla y algunas otras regiones que quizás no han estado exploradas por la música, como lo ha hecho el merengue en su momento. O sea, son otros universos, otros nichos que nos interesa también poder desplegar. Y bueno, sí, el podcast, que los invito a que los escuchen, porque la verdad que estoy muy orgullosa de haber sido parte de eso. Esta primera temporada fue sobre industrias creativas, economía naranja, que es un podcast que organiza e impulsa la Fundación Reta Gila, con quien colaboramos. Hay 8 capítulos con más de 20 invitados, todos unos bacanos y unos grandes experiencias en distintos sectores de la industria, de la economía naranja y de la industria creativa. Y bueno, lo encuentran en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Creo que son como pequeñas clases de economía de la cultura que la verdad que yo misma recurro a ellos para seguir nutriéndome. ¿Cómo se llama el podcast? Para que lo El busquen. podcast se llama El Podcast de Reta Gila, de Fundación Reta Gila, que también la encuentran en todas las redes. Bueno, pues muchísimas gracias, Cecilia, por estar con nosotros en el día de hoy, y a ustedes los esperamos la próxima semana en Radio para Exportar y en Metrópoli.